Que los buenos sueños te acompañen, nos acompañen. Cada una de las tardes, de las noches, cada uno de los días, que tengamos que recorrer estos caminos que parecen tan pero tan difíciles como siempre lo planteamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida, en FM 105.9. Parece y a veces se sienten muy difíciles, pero si caminamos juntos, juntas, juntes, nada, absolutamente nada, va a resultar tan difícil. Al contrario, no digo fácil, pero sí el camino puede ser mucho más amoroso. Mi nombre es Willy Cáceres, me acompaña en la mesa la productora Marcela Blanco. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Lucas Payares en la operación técnica. Ahí levanta la manito. Bueno, ya tenemos la primera Ya comunicación. tenemos la primera Bueno, comunicación. y estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, porque estamos hablando de la comunicación y vamos a hablar telefónicamente con Carlos Delfrade, él es periodista diputado de la provincia de Santa Fe, Frente Amplio por la Soberanía. Soberanía. Pero vamos a hablar de eso porque es una palabra muy significativa. Sobre todo, estamos transcurriendo el mes de julio. Importantísimo. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por llamar, un gustazo. Un placer para nosotros realmente tenerte en el aire, esta comunicación y decíamos, bueno, cuando uno escucha hablar de soberanía, han pasado tantas cosas en los últimos años y sobre todo en los últimos dos, que realmente es una palabra a las que nos tenemos que aferrar de todas maneras, pero inteligentemente por eso también recurrimos a vos, porque sabemos que sos parte de un espacio en el que no solamente se dicen nos, sino que también hay muchas propuestas. Sí, nosotros en realidad lo que venimos batallando desde hace mucho tiempo es volver a pensar en esta idea de por qué la felicidad parece ser la propiedad privada de unos pocos y no podemos llegar a democratizar la felicidad, que es en realidad el sueño colectivo inconcluso de los argentinos, de que alguna vez que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, como decía aquel pibe de 25 años que era Vicente López y Planes. En esa desesperación y angustia que tenemos por el presente de la gente que amamos, nos damos cuenta que hay que recuperar la riqueza de nuestro pueblo para nuestro pueblo. Allí tiene sentido la palabra soberanía, si no efectivamente en los últimos 2 años largos ya, lo que queda claro es que parece que la palabra soberanía es un lugarcito en el diccionario y nada más, y que no tiene existencia real. Por eso estamos tanto peleando por esta idea de que los datos concretos, la información contundente, real, sirve por lo menos para que las conciencias se sacudan un poco, que vuelva el pensamiento crítico y el protagonismo político para justamente construir una Argentina que sea para los argentinos. Absolutamente. Hoy a la tarde veníamos de un viaje desde La Matanza Mira, y veníamos en tren y justamente lo que veíamos era esto que vos venías relatando hace segundos. Porque vos mientras ibas hablando sobre la felicidad y también la soberanía y que sean dos cosas que vayan unidas y que sea la felicidad algo soberano para todos y todas. Y este viaje que hacíamos de regreso acá a Pompeya, a Parque Patricios, en el tren pasaba por un montón de lugares donde uno se pregunta todo el tiempo por qué la gente tiene que vivir como vive y por qué nos dicen todo el claro, tiempo claro, que tienen la fórmula del éxito. sí, 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 efectivamente es así. Yo lo que creo es que se ha profundizado la dependencia, justamente por lo que vos recién decías en el copete, en la introducción de la nota, que en este mes de julio, que recuerda algo que alguna vez pasó, que fue la declaración de la independencia, o lo que se profundiza la dependencia, hay números concretos sobre cómo aumenta el volumen de exportaciones de la Argentina y cómo al mismo tiempo aumenta el volumen de la pobreza en la Argentina. Esa contradicción es la que debe tensar la vida cotidiana de las grandes mayorías, a nuestro entender. Entonces lo que significativamente aparece aquí en ese esquema es que, por ejemplo, como nunca se exporta petróleo, por primera vez en la historia política y económica argentina, se exporta más petróleo y minerales que agro y derivados del agro, eso es una cosa realmente increíble, pero al mismo tiempo el mar argentino por 5 años ya no es mar argentino, sino que es un bien común global
a cuidado de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el río Paraná, con la nueva privatización del dragado, balizamiento y peaje, también forma parte de la planificación del Comando Sur del Ejército norteamericano. Entonces, frente a esta situación aparece la respuesta concreta. Hoy falta dinero al pueblo argentino porque alguien se lo lleva. El que se lo lleva son las multinacionales, a imagen y semejanza de lo que quiere el presidente de la Nación. El otro día el presidente dijo con claridad el viejo mito de que la Argentina lo único que produce son viromes y dulce de leche. Tremenda definición de algo que, por supuesto, destruye la producción propia que tiene la Argentina y el sueño, también todavía inconcluso, de una industria nacional que nunca terminó de despegar, pero que sí, sin embargo, tiene historia, tiene desarrollo, y despreciar eso para, de alguna manera, justificar las importaciones, nos marca la ausencia de soberanía, la profundización de la dependencia y, por lo tanto, esto, que en lugar de democratizarse la felicidad, lo que se va a democratizar es la angustia. Sí, escuchamos todo el tiempo cosas tremendas y también me subo a esto que decías porque venimos hablando desde hace unos cuantos programas en Ecológicamente el tema de la naturalización. Tenemos una, no Sí, digo toda la sociedad, pero una parte de la sociedad muy grande que ha naturalizado todo esto que tiene que ver con no llegar a fin de mes, no poder irse de vacaciones, no poder ir a comer afuera, no poder comprarse un televisor, no poder comprarse ropa, bueno, elegir entre medicamentos y pagar el alquiler, elegir entre el alquiler y los alimentos. Eh, es como que empezamos a naturalizar estos mensajes entendiendo que tenemos que pasar por esto porque nos dijeron que tenemos que pasar por esto y es tremendo porque la vida se pasa y uno dice, bueno, che, voy a vivir 80, 90, 100, eh, no sé cuántos, pero quiero vivir bien desde ya. claro, claro. Y esa respuesta está mucho más allá de lo que genera el sistema. Lo que pasa es que el sistema ha exacerbado a través del dataísmo, del teléfono celular, la llegada de la inteligencia artificial en 2022, ha exacerbado sus dos pilares, que es el individualismo exacerbado y el consumismo exacerbado. Y en eso de la exacerbación del individualismo se destruye la conciencia histórica, la conciencia política, la conciencia social, y se genera esta idea de tratar de salvarse como pueda de forma individual. Así que me parece que en esa clave la cuestión de lo colectivo aparece como una gran necesidad. Por eso para nosotros la democratización de la información es fundamental, generar encuentros presenciales, asambleas más que redes, decimos nosotros, y en la cuestión ecológica de lo particular a lo general, ver lo que está pasando con el agrotóxico en las provincias grandes como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, cómo fueron las últimas instancias judiciales a favor de los que han democratizado el veneno en la Argentina, qué es lo que va a suceder justamente con la profundización del dragado en el río Paraná, qué está pasando en el puerto de San Nicolás con tantos hallazgos que va en contra de la naturaleza, pero a favor de los proyectos multinacionales, lo que va a venir después de la ley de glaciares con la cuestión del agua. Así que me parece que estos temas lo que nos queda sí o sí, porque van a mejorar la vida en lo colectivo, es justamente hacer colectiva la información, más allá que la respuesta no va a ser inmediata, pero en algún momento va a estar. Y ahí las grandes mayorías merecen construir otra cosa. Con respecto a la información, a la democratización de la información, eh, ¿cuánto crees que nos falta para que un ciudadano y una ciudadana, nosotros vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero por pertenecer a un Sí, espacio independiente, gracias a Dios podemos estar en contacto con los territorios y entender de qué se tratan las luchas, pero digo, un ciudadano y una ciudadana que está fuera de lo que es la comunicación independiente, sí. ¿cuánto crees que nos falta para llegar a que se entienda que todas estas cosas que enumerabas recién, la ley de glaciares, el río Paraná, los agrotóxicos, nos afectan realmente a todos y a todas y no es un verso o frases dichas?
A mí me parece que lo que hay que insistir sí o sí en esa cuestión de la información y tratar de hablarle a los oídos que nunca nos escuchan, tratar que nos vean los ojos que nunca nos ven. Ese para mí es un desafío desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista político. Si yo siempre le hablo a los mismos, estoy perdido porque va a terminar siendo un discurso de convencidos y de minorías. Así que nuestro desafío cotidiano es tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente. Insisto, lo que nunca hay que repudiar, ni disminuir, ni subvaluar es la idea de que los encuentros, aunque sean con poca gente y que no conozcamos, valen y valen muchísimo. Así que eso también es muy importante, porque si hay algo que también nos quiere el sistema, además de desinformados, es desilusionados, pesimistas, hacernos creer que no existe el cambio. Eso es mentira. Lo bueno cotidiano le gana, pero por escándalo, a lo que hace el sistema, porque lo bueno cotidiano está en la gente que todavía sigue prendiendo la luz para que funcione un hospital, una escuela, un kiosco en un barrio. Eso es algo maravilloso y eso también nos quieren hacer ver que forma parte del paisaje, es algo natural y no lo es. Es el esfuerzo y el empeño permanente de la gente por pelearla y este no es un discurso religioso, es intentar mirar, abrir los ojos para ver lo bueno cotidiano, porque si algo nos han enseñado es a no ver lo cotidiano. En esto de ver lo cotidiano, linkeo un par de temas que vos también los mencionaste y tiene que ver con la lucha del Garraham y ahí Claro, cito a Meche claro, Méndez, atendiendo a niños y niñas de todo el país afectados por diferentes tipos de contaminación, entre ellos los agrotóxicos. Entonces, sí. lo linkeo inmediatamente con lo que acaba de suceder en Rosario. Nosotros fuimos ahí testigos del veredicto, hemos participado de varias audiencias y vos decís esto, lo cotidiano, el encuentro, porque a pesar de estábamos ahí, a pesar de la gente está, y en el Garraham se sigue luchando porque hay muchas personas que saben que es un espacio fundamental y que realmente nos enorgullece por el trabajo y la tarea que realizan día a día a pulmón, realmente a pulmón. Así que me subí a esto que dijiste porque me parece muy importante saber que lo cotidiano nos afecta y que la información tiene que llegar, como eso que vos decías, a los oídos que nunca nos han escuchado y a los ojos que nunca nos han visto. Que sepan que existe otra realidad y que esa realidad nos termina afectando a todos y a todas. Sin dudas, estoy absolutamente convencido que es así, por eso hay que insistir, no dejarse desanimar. La tristeza termina siendo una forma de complicidad. Entiendo mucha gente que está triste, pero más allá de eso es una cuestión política que nos lleva a la complicidad con el sistema. Así que hay que rebelarse frente a eso, hay que descubrir, insisto, lo bueno cotidiano y saber que la historia sigue porque la vida sigue. Entonces, en el mientras tanto, la esperanza sigue intacta, el futuro está claro, nosotros eso lo vemos con mucha claridad en el Paraná. Si hay algo que queda claro es que el que maneja el Paraná maneja la riqueza de la Argentina y entonces lo que queda claro es que para pensar el Paraná hay que dejar de que lo piense solamente el Comando Sur del Ejército Norteamericano para Cargill y asociados y empezar a pensarlo en escala latinoamericana, que las universidades de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de la Argentina, pensemos juntos, junto a las organizaciones sindicales, a las organizaciones ambientales. Esa es una idea absolutamente clara, ese es el futuro que tenemos. Y hay algo que también hay que empezar a decir, que nosotros sabemos por dónde pasa el futuro mejor, y hay que decirlo, y hay que mostrar esa certeza. Eso nosotros lo tenemos claro, es exactamente lo contrario a lo que hoy está pasando. Eso también es una buena carta de presentación para la gente que no nos conoce. ¿Qué nos queda de acá a los años que vienen? No me arriesgo a decir una cantidad y a determinar una cantidad, pero Sí. ¿cómo ves vos esto que, si bien lo venías anticipando en esta narración, cómo ves el futuro? ¿Qué, por dónde intensificarías el trabajo, la tarea de estas asambleas a las que vos decís hay que presenciar, hay que ir, abrazarse y charlar?
En primer lugar, aprender a abrir los ojos de forma conjunta, colectiva. En segundo lugar, que esas asambleas sean intergeneracionales. Eso es fundamental, que participen los tres tramos etarios. Eso es para mí fundamental. Y participar de cuestiones concretas de lo cercano a lo lejano. Después, ir pensando en una herramienta política de mayorías, pero a partir de esos tres pasos. El protagonismo, la conciencia y el diálogo intergeneracional para mí son fundamentales. De lo cercano a lo lejano es fundamental. En ese diálogo intergeneracional, digo, escuchando a los mayores, porque es parte de conocer nuestra historia. Nosotros siempre resaltamos que nos hemos apropiado como una artística del comienzo de nuestro programa, eso de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y creo que tenemos que escuchar a nuestros mayores que han visto muchísima agua pasar debajo del puente. Sin duda, sin duda. Por eso para mí la cuestión intergeneracional es básica. Por eso también hay que llegar a la pibada que está en la escuela secundaria, incluso a la que están en la escuela primaria, cuestionar todo. Hoy hay un lugar para eso. Nosotros lo vemos en las escuelas secundarias de Rosario, de distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Hoy hay un registro totalmente diferente al que existía 2 años atrás. 2 años atrás los chicos en la secundaria de lo único que hablaban era de Milei. Hoy no, hoy empiezan a hablar de por qué cuesta tanto ser felices para ellos y para su gente amada. Eso es buenísimo, porque esa para mí es la mejor definición de política, construir la sociedad que queremos para la gente que amamos. Y me parece que ahí hay algo sobre lo cual hay que trabajar mucho. Con esa privada, sin tratar de imponer nada, pero tratar de hacer esto que vos decís, escuchar experiencias anteriores viene muy bien. Lo intergeneracional es fundamental. Bueno, Carlos, ha sido un placer para nosotros. Esta es nuestra primera charla y te pedimos permiso para seguir convocándote porque nos Para parece mí será un fundamental. privilegio. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. La verdad que mucha alegría de poder participar, que nos den este lugarcito y a disposición. Un abrazo muy grande y muchas gracias por la tarea que realizan allá. Un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta cualquier momento. Nos vemos. Hablábamos recién con Carlos del Frade, él es periodista diputado de la provincia de Santa Fe, Frente Amplio por la Soberanía. Bueno, interesantísimo porque ayer estuvimos en la presentación del libro Curso Acelerado, Pensares y Sentires Anti-Extractivistas, una compilación hermosa. Hemos hablado la semana pasada con Mauricio Cornaglia, ayer estuvimos en el Museo del Hambre, el espacio que modera Marco Filardi, y presentaba este libro, esta compilación, con diferentes escritores, diferentes personas, voces que están en los distintos territorios de nuestro país y también de otros países de Latinoamérica. Y esto está resonando y mucho. El juntarse, el abrazarse, el dejar un poquitito la tecnología de lado y la cercanía, la necesidad de la cercanía. Y lo que voy a decir va a sonar raro porque hablo mucho, pero es la escucha activa. Y recién Carlos decía eso, escuchemos. Y estamos empezando a escuchar otras cosas. Y nos van a empezar a escuchar los oídos que no nos escucharon, nos van a empezar a ver los ojos que no nos vieron. Y bueno, hay otra realidad y me parece que se va conformando desde estos espacios que tienen que ver con las cercanías. Él decía lo inmediato. Bueno, empezar a entender lo inmediato, lo que nos sucede alrededor, qué nos afecta y en qué afecta en general a los demás integrantes de una sociedad que está pasando por diferentes dificultades, que bueno, que intensifican y que tienen muchas ganas de que así siga permaneciendo. Pero bueno, hay otra realidad, insisto, en estas asambleas, en estas juntadas, en estas presentaciones de libros, en el que hay mucha gente que tiene mucho para contar desde sus experiencias, y es momento en el que abramos, como decía Carlos del Frade, nosotros también lo escuchamos muchas veces, abramos los ojos
y abramos no solamente las orejas para que nuestros oídos escuchen, sino que escuchen atentamente y empiecen a discernir qué es lo que nos quieren decir y para qué nos dicen lo que nos dicen. Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. 49 12 1059. Podés escuchar Radio Parque Vida en la www.parquevida.com. Podés descargarte la aplicación TuneIn o cualquier aplicación donde se puedan escuchar radios FM. También podés escuchar y ver nuestros programas completos o cortes o recortes o shorts o como lo quieran llamar en YouTube @ecológicamente_ok. El mismo nombre tiene nuestro perfil de Instagram. Ya tenemos la comunicación y vamos a hablar con Nilo Cayuqueo. Nilo Cayuqueo, entre otras cosas, bueno, acá la productora me aclaró, no es para que leamos todo, pero tiene una trayectoria impresionante y me gustaría, entre otras cosas, contarte que fue miembro fundador en 1971 de la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas. Y eso me resonó muy fuerte porque cuando leí la fecha dije 1971, estamos en el 2026, han pasado muchísimos años y las comunidades indígenas siguen luchando por un reconocimiento, por una restitución, porque todo el tiempo en los territorios pasan cosas. Vamos a hablar con Nilo para que nos cuente también de su comunidad, de su actualidad y de todo lo que nos quiera contar porque tiene muchísimo y vamos a dejar la puerta abierta para próximas emisiones. Hola Nilo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Por favor, me olvidé. Willy es mi nombre. ¿Cómo Willy, mucho estás, gusto. querido? Bueno, sí, gracias por la comunicación y por invitarme a la radio. Yo he escuchado bastante de ustedes y la importancia de la radio, ¿no? Que tiene en la comunidad y en la gente misma. Así que bueno, los felicito y le agradezco por la invitación. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto geográfico, digamos, yo soy de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, 300 kilómetros de la capital, estamos entre Junín y 9 de Julio. Es una comunidad mapuche que se asentó allí por el año 1850 y algo. Fue durante la campaña de los militares del Estado argentino para quedarse con las tierras, después de haber violado los tratados que tenían con nuestros jefes, con nuestros ancestros, empezaron a ocupar las tierras y yo soy un poco la consecuencia de esa, ¿no? De escaparse, digamos, ¿no? De de los territorios donde somos ancestralmente, mi comunidad, por ejemplo, el Coliqueo, por ejemplo, eran del sur de lo que es la frontera, lo que es Chile también hoy día, y vinieron para el lado la frontera en ese tiempo no existía, en esa zona de la parte sur, digamos, por ejemplo, Chile llegaba hasta el río Biobío, que es un poquito, la mitad, un poquitito más abajo, y ponerle, decir abajo o arriba, del mapa de Chile yendo para el sur, y Argentina no, la frontera no pasaba de Trenquelauquen, no sé, no llegaba ni siquiera a Bahía Blanca, la frontera, y todo el territorio al sur era del pueblo mapuche, tehuelche, ¿no? Y más al sur los Ona y los Alcalufes, todos los hermanos de lo que es hoy Tierra del Fuego. Así que estamos ahí en 1850 y algo, Coliqueo se sentó, hizo algún acuerdo con el gobierno de Mitre en esa época le cedió esas tierras. Y bueno, como 16.000 hectáreas, de las cuales hoy día, increíblemente, de las 16.408 hectáreas que habíamos negociado con el gobierno, ¿no? Para afincarnos ahí, hoy solo nos quedan alrededor de 800 hectáreas nada más de toda la comunidad de 4.000 y algo que éramos en esa época.
Entonces, ha habido todo un despojo, una historia de despojo en los toldos, y estamos trabajando en eso estamos haciendo un documental. Por otro lado, estamos trabajando con abogados para que nos restituyan parte de las tierras que nos robaron, que va a ser muy difícil, pero en esa lucha estamos. Y mientras tanto, bueno, esas luchas con las cuales yo crecí de muy chico, tuve la suerte de ir a la escuela. Mi padre me mandó a la escuela porque él no sabía escribir ni leer. La mayoría de la gente no sabía, ¿no? Pues tener en cuenta, yo soy uno de los viejos del movimiento, ¿no? O sea, estoy hablando de 1950 y pico, cuando yo nací en el 45, pero en el 50 y pico ya tenía 10 años, 56 más o menos, y bueno, aprendí a leer y escribir, y entonces yo era un poco el secretario de mi tío abuelo, que era el cacique o jefe de la comunidad, o lonco, como se dice en nuestro idioma. Así que bueno, tuve la suerte de tenerlo a él y aprendí mucho con él y me enseñó, sobre todo, me inculcó la conciencia de ser mapuche, de mantener la cultura, todo eso. Bueno, eso todo lo aprendí y eso cuando fui creciendo y me hice joven, ya activo en el movimiento, y bueno, después eso también me costó caro porque después de haber hecho el servicio militar en Zapala, en la provincia de Neuquén, volví y seguimos activos. Ya vivía en Buenos Aires, porque mis viejos se habían venido a Buenos Aires, pero seguía activo en la comunidad y también vivía en Buenos Aires, parte. Y en esa época formamos una asociación en Buenos Aires para recuperar las tierras de todo el país, con hermanos indígenas de otras partes del país. Es una época muy difícil, ¿no? De aquellos años, un racismo muy centrado en la mente de la gente, bueno, producto de toda una mala enseñanza o una distorsión, digamos, de lo que es la enseñanza en las escuelas. No hay que olvidarse que Sarmiento fue el precursor de eso, fue el que instauró, ¿no?, la educación obligatoria en las escuelas. Él encargó a autores, inclusive él mismo, ¿no?, de confeccionar los libros, elegir los libros. Y todos esos libros hablaban mal de los mapuches. Un poco la idea era quedarse con todas esas tierras, por eso había que hacer una campaña y decir que los mapuches éramos salvajes, ladrones de que asaltábamos poblaciones, que robábamos mujeres, todo eso, ¿no? Entonces, yo digo siempre que los argentinos en general, ¿no? De los argentinos estoy hablando de los los inmigrantes nuevos de esa época, los que vinieron después, ya la educación estaba instaurada, con una educación distorsionada, en donde hablaba de que los indios éramos salvajes, que no nos queríamos civilizar. Yo cuando fui a la escuela, ahí en la llamada tribu, en el campo, la maestra decía, oh, acá había indios salvajes que robaban, asaltaban gente, pero ahora se están civilizando, ¿no? Así que nos traumatizaban desde chiquitos, ¿no? Así que mis compañeros no querían ser indios, porque ser indio era ser lo peor, ¿no? Entonces toda una historia de traumatización de los niños y todo eso. Tuve la suerte, como dije, de tener a mi tío y me reforzó la conciencia, pero no, los demás, muchos de ellos como que renegaban de ser indios por ser mapuche, por todo lo malo que significaba, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una historia muy larga, y al fin de cuentas crecí con esa indignación, esa bronca de mi tío abuelo también en la comunidad, lo metían preso 2 por 3, ¿no? Lo llevaban preso a un destacamento policial, le pegaban, lo llevaban a La Plata y nunca lo acusaban de nada, solamente de desacato, ¿no? O sea, como que se desacataba ante la autoridad, protestaba y entonces lo metían preso, lo llevaban a La Plata, lo procesaban. Bueno, toda una historia muy triste. Y yo crecí con eso, ¿no? Entonces, yo de chico fui un poco, digamos, militante del pueblo mapuche, de los derechos de nuestra gente, y yo sabía bien que no éramos salvajes, ni matábamos, ni asaltábamos poblaciones, ¿no? Porque en la cultura mapuche todo hay un sistema comunitario que es el Norfelial, en el cual hay mucha reciprocidad, solidaridad entre la gente, ¿no? Y no digo que no hay problema, pero no era una sociedad que le gustaba invadir, matar gente y apoderarse de nada. Nosotros nos apoderamos de nada. Al contrario, cuando vinieron los Wincas, los blancos, les ofrecimos
convivir con ellos, ¿no? Y por eso se hicieron tratados de amistad, de cooperación, pero cuando los Sarmiento, los militares, vieron la posibilidad de apoderarse de grandes expresiones de tierra, violaron los tratados y ahí empezó la matanza, ¿no? La reparación histórica y todo eso que estamos exigiendo hoy día. Bueno, eso, un poco para ponerlo en contexto a la audiencia que supongo que es de Buenos Aires, ¿no? Supongo que hay de todo, ¿no? Sí, nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en Pompeya, Parque Ah, Patricios, y, sí. y yo recién te escuchaba y vos nos estás hablando de hace muchas décadas. Y esto Eh, está reiterándose, por lo menos en comunidades con quienes nosotros tenemos contacto. Varios de los sábados, de los últimos sábados, hemos tenido contacto con personas de las comunidades indígenas de Jujuy y están pasando por lo mismo y estamos hablando del 2026. sí, han Eh, pasado tantos años. Bueno, lo que hay que entender también es que hoy tenemos un gobierno de ultraderecha que está a favor de las oligarquías, ¿no? De los poderosos, de los que se apoderaron las tierras, de los militares, de los norteamericanos, de las multinacionales, ¿no? Entonces no les importa nada a los pueblos indígenas y tampoco les importa respetar las leyes, los violan las leyes con toda impunidad. Nosotros tenemos, mira, mira, es una historia muy larga. Yo estoy escribiendo un libro sobre mis memorias, porque yo desde chico, desde los 10 años, que estoy un poco militando, ¿no? Y un poco inconscientemente de esa época hasta estos días, ¿no? Es como un compromiso que tenemos de por vida, ¿no? Lo que hemos tenido, lo que hemos amasado en la idea de la justicia, de la reivindicación, de la vivencia de los pueblos. Nosotros consideramos que las culturas deben vivir para siempre, ¿no? Y Argentina sería muy lindo que en algún momento reconociera todas las culturas que existen, que somos más de 30 pueblos diferentes, que tenemos nuestra cultura, nuestra visión del mundo, el respeto por la naturaleza, la música, la comida, todo muy lindo, pero no se respeta, ¿no? Ni se reconoce. Somos todos para el gobierno, ¿no? Este gobierno y para los anteriores también, con un poquito, como con pequeña diferencia. Somos, bueno, somos todos argentinos y acá no hay indios, no hay nada que, bueno, no hay nada que reconocer según ellos, ¿no? Sin embargo, nosotros después de muchas luchas, porque mi historia también se remonta a otras latitudes, ¿no? A raíz de mi participación en el movimiento, tuve que exiliarme, tuve que salir del país, tuve suerte de que aquí estoy vivo para contarles hoy en la radio de Parque Patricio que estamos con vida y yo estoy con vida todavía, porque en esos tiempos fui amenazado, me fueron a buscar. Estoy hablando de la época de la AAA, antes de que asumieran los militares, y después los militares fue peor. Entonces, toda una historia de represión, de sufrimiento, de exilio, ¿no? A pesar de todo eso, no estoy resentido, al contrario, también tuve la suerte de poder vivir en diferentes países, aprender de muchos hermanos y hermanas, tanto en Perú, en Bolivia, donde viví, también estuve en Estados Unidos, aprendí mucho con los hermanos indígenas de Estados Unidos y ayudé bastante, o ayudé como uno más de exigir derechos. Por ejemplo, pensábamos que las Naciones Unidas era un buen foro para poder eh, no, registrar nuestros derechos, y así fue con el año 1977. Fuimos a las Naciones Unidas, fuimos invitados por organismos no gubernamentales, ONG, pueblos indígenas y grupos europeos y algunos gobiernos a una conferencia sobre los pueblos indígenas en la ONU en Ginebra en 1977, en plena dictadura militar. Entonces, fue una cosa extraña, hoy me da miedo por todo lo que pasó, porque cuando yo hablé el primer día en la conferencia, el embajador era el embajador de los militares, el general Videla. Él se acercó a mí y me dijo, está bien lo que dijo, pero no estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo, ¿no? O sea, como en tono amenazante, ¿no? Así que a partir de ahí, bueno, yo sabía que lo que eran ellos, lo que estaban haciendo, ¿no? Lo que estaban matando gente, secuestrando, torturando, y bueno, yo era un poco inconsciente también del todo el peligro
que nos acechaba, ¿no? Porque no pensábamos que la represión iba a ser tan brutal, no tan cruel, de que secuestrar, matar gente, torturar. Y bueno, aunque me fueron a buscar 2 veces a raíz de esa participación en Ginebra y otras participaciones, al final de cuentas, en Ginebra mismo conocí a gente de Dinamarca, el director de un programa de pueblos indígenas en Copenhague. ¿Sí? Nos hicimos amigos, hablaba castellano y siempre me llamaba por teléfono después que terminé la conferencia y me decía, mira, tengo informes de la embajada que están matando a mucha gente, así que mejor que te vayas de Argentina. Y digo, no, estoy bien acá, no va a pasar nada. Digo, sí, me dice, te van a matar. Digo, y yo un poco ingenuo, ¿no? Al fin de cuentas, cuando empecé a ver que había muchos muertos, hasta algunos amigos habían sido secuestrados, entonces gente que conocía, entonces al fin de cuentas acepté. Y bueno, me acompañó gente de la embajada de Dinamarca al aeropuerto y me fui. Y aunque ellos querían que fuera a Dinamarca, yo no quería, así que no acepté y fui a elegir a Perú, donde pasé bastante hambre. Pero aprendí mucho con la gente, con las comunidades en Perú, después también estuve en Bolivia, después también me echaron de esos 2 países porque era extranjero y por estar pregando por los derechos indígenas, ¿no? Así que fui a una segunda conferencia en la ONU en 1981, después no tenía lugar donde ir, andaba, bueno, no podía volver ni a Argentina, ni a Perú, ni a Bolivia, por supuesto, así que me quedé en Francia como 11 meses, ¿no? Con ahí grupo y aprendí mucho con la gente y después bueno, ahí tuve la suerte de que había mucha conciencia en esa época en Europa por los derechos de los pueblos indígenas y me invitaban a dar charlas a diferentes países, así que iba a Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Italia, ¿no? A dar charlas y finalmente me cansé de Europa y me quería volver a Sudamérica, pero no podía porque estaba la dictadura todavía. Y bueno, estaba por ir a México, finalmente le llamé por teléfono a unos amigos en San Francisco, en California, y me dijeron, si querés probar suerte, venite a California, te puedes quedar acá con nosotros, hasta tanto se normalice la situación en Argentina y podés volver. Y digo, bueno, muchas gracias. Así que me tomé el avión, eh, estaba en París, me acuerdo, vivía en París y fui a la embajada norteamericana, le dije que tenía que regresar a Perú, pero que debía pasar por New York a una conferencia. Y me dijo, y en esa época no era tan como hoy día, ¿no? No había tantas restricciones. Me dijo, bueno, está bien, ¿cuánto necesitan? Le digo, y 3 días para estar en una conferencia en Nueva York. Y me dice, bueno, te voy a dar 2 semanas, así puedes conocer Nueva York, visitar, después regresa a Perú, ¿no? Le digo, muchas gracias. No, le mentí, llegué a Nueva York y me tomé el avión a San Francisco y ahí me quedé, no saben cuánto, 24 años. Bueno, fue demasiado, pero bueno, hay todo un trabajo con los nativos americanos, con las universidades, con gente, bueno, todo un trabajo de solidaridad. Eran épocas de dictadura muy duras, ¿no? Muy duras. Mucha represión, muchos muertos, no solamente en Argentina, sino en Chile, por supuesto, estaba Pinochet, las dictaduras sudamericanas estaban a la orden del día, ¿no? Estaba Stroessner en Paraguay, Banzer en Bolivia, bueno, en Guatemala, Salvador, todas esas atrocidades que se estaban cometiendo. Así que lo primero que hicimos cuando llegué a San Francisco, nos junté con los nativos americanos que me habían recomendado y con gente de la Universidad de Berkeley. Bueno, California es un estado bastante progresista, si se quiere, entonces tuve la suerte de que me acobijara, que me dieran no solamente alojamiento, sino estuve ilegal, porque después de 2 semanas de visa se acabó la legalidad, así que estuve ilegal, trabajando de ilegal, finalmente después de 2 años, 1 año y medio, casi 2, nos casamos con la madre de mis hijas, y que nacieron allá, y a través de ella pude legalizar la situación. Hicimos todo un trabajo de información sobre derechos humanos, sobre Argentina, Perú, Bolivia, sobre el medio ambiente. Y bueno, trabajamos mucho en las reuniones en la ONU y todo eso. Así que toda una historia. Bueno, y en el 2005
me cansé un poco de Estados Unidos. No me cansé, pero me sentía mal, ¿no? Porque acá la gente estaba sufriendo. Yo un poco quería volver para poder transmitir un poco lo que había aprendido, ¿no? Así con toda humildad, pero pensaba que tenía cosas para contribuir o transmitir, ¿no? Entonces me vine y, bueno, y me fui a Los Toldos, a la comunidad, y ahí estoy. Vivo parte en Buenos Aires también, pero estoy ahí. Y bueno, hicimos en todos esos años un montón de actividades en la ONU, en Perú, en Bolivia, en los 500 años de colonización. Trabajamos mucho en medio ambiente, ¿no? Convenios de biodiversidad, bueno, las leyes sobre derechos humanos. Así que, bueno, hoy día estoy en la comunidad, voy, vengo, también vengo a Buenos Aires, voy, vengo, pero estoy, bueno, tratando de construir algo con nuestros hermanos, ¿no? Así, por ejemplo, la semana que viene voy a una conferencia en Chile sobre los pueblos indígenas organizados por los... Hay una alianza de pueblos indígenas de Estados Unidos que se llama los nativos americanos, son de las universidades, y me han invitado a una conferencia en Temuco, en el sur de Chile, donde está el pueblo mapuche. Así que una conferencia como 1000 personas va a ser muy importante, creo. Así que estoy viajando para allá con algunas amigas, antropólogas y otra gente de hermanos indígenas a esa conferencia. Así que bueno, mientras tanto estamos en Los Toldos tratando de recuperar las tierras, pues las que nos robaron, las que dije que no, de las 16.408 hectáreas, nos quedan apenas 800, hermanos, de 20 familias mapuches. Así que bueno, ha sido todo un despojo en el cual estamos ahora abogados a tratar de recuperarla, hablando con abogados. No la vamos a ocupar por la fuerza porque nos van a meter balas y nos van a matar, pero bueno, estamos tratando de pelearla legalmente, y mientras tanto el gobierno de ultraderecha acá en Argentina está tratando de instaurar, no solamente ignorando a los pueblos indígenas, ignorando a los campesinos, ignorando a la misma biodiversidad, al medio ambiente. Es terrible, ¿no? Hay una falta de conciencia increíble. No puedo creer que hayamos llegado a esto. Y estábamos hablando con Marcela un poco que la ley de inviolabilidad de la tierra, ¿no? Es terrible lo que están tratando de hacer, ¿no? Ya han hecho un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros a través de todos estos años hemos logrado, trabajando en Naciones Unidas, que se aprueben convenios internacionales que favorecen a los pueblos indígenas. Por ejemplo, ustedes saben que conocen el tema de los pueblos indígenas, el 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que respeta los derechos indígenas, que habla de tierras, si las tierras no son suficientes, de tierras aptas para la supervivencia de los pueblos indígenas, recuperar aquellas tierras que fueron usurpadas. Bueno, esas leyes, después está la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, todos estos acuerdos internacionales, el convenio de biodiversidad biológica también fue aprobado por Argentina. Bueno, de todos modos, ya este gobierno hace caso omiso, no quiere saber nada, ni reconoce, y con toda impunidad, ¿no? Controla a los jueces y todo eso, y están violando los derechos. Así que, por ejemplo, esta ley que quieren imponer ahora es que hayan impuesto varias leyes a la fuerza, ¿no? La ley de glaciar, esta ley están violando la ley de extranjerización de las tierras, ¿no? Por ejemplo, ahora los extranjeros van a poder tener más de 1000 hectáreas, ya tienen 1000, ya han comprado un montón, parte de la Patagonia, ¿no? Hay como, no sé si hay algo como 14 millones de hectáreas ya extranjerizadas, ¿no? La mayoría son norteamericanos, ingleses, algunos asiáticos como chinos, pero son los menos, ¿no? La mayoría son norteamericanos, ingleses. Así que, bueno, estamos muy mal. Lo que es la importancia, por ejemplo, hoy día nosotros pensamos que es necesario, ¿no? No solamente los pueblos indígenas, no nos vamos a liberar solos, necesitamos una alianza como ustedes, por ejemplo, ¿no? Las radios es muy importante para que la gente se informe de lo que está pasando en el país y que no nos metan tanto fútbol como hoy día, ¿no? Que está todo el mundo hablando de fútbol y se olvidan realmente de lo que está pasando en el país. Mira, si toda esta gente que sale a festejar, ¿no? Salen millones, cientos de miles, pudieran salir a protestar, ¿no? Por la falta de trabajo, el encarecimiento de la vida, la falta de respeto por la diversidad, por la gente,
por los derechos humanos, bueno, tendríamos en otro país, pero la gente ha sido muy desinformada, manipulada, entonces por eso la importancia de la radio como la de ustedes, ¿no? Que ojalá que hubiera radio. Sabemos que hay radio en la capital y también en Gran Buenos Aires, comunitarias, que están trabajando y me parece fantástico, ¿no? Pero bueno, es como un proceso lento porque como hay toda una corriente de los medios de comunicación masivos, ¿no? Que están en contra de eso, que están hablando bueno, como es bueno, del derecho que tienen supuestamente los extranjeros, las grandes corporaciones a explotar los recursos para que traigan trabajo, para que la gente pueda tener trabajo. La única forma que ven ellos es entregar los recursos. Y ni siquiera promueven la industria nacional o el trabajo, no, todo lo que entregar, las materias primas y como siempre, ¿no? Quedamos pobres, contaminan todo, se llevan todo y bueno, eso, así que nuevamente, un montón de cosas que tendríamos que charlar en algún momento, pero un poco de toda esta experiencia, nosotros pensamos que, bueno, Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad que siempre ha vivido un poco de espalda a lo que es lo llamado interior, ¿no? A las provincias, a las comunidades, al campo, y como que no quieren reconocer nada, pero sin embargo, ahora todas estas políticas, los de ajuste, de negación de derechos de los trabajadores, están llevando a que la gente se empiece a dar cuenta y ojalá que avancemos en esto, ¿no? Que avancemos en una alianza donde podamos convivir, ¿no? Como dije antes, ¿no? Las diferentes culturas, hacer alianzas, lograr una vida más armónica, que se respete la naturaleza, los animales, todo tienen derecho, ¿no? Y yo soy en Los Toldos, por ejemplo, hay una contaminación terrible porque están todo el tiempo fumigando. Todo lo que se produce extranjérico, no solamente la soja, el maíz, el trigo, han creado un tipo de trigo extranjérico que antes no existía y es un peligro. Y yo tratamos de no consumir mucha harina, pero la gente es muy vapeada por los medios, entonces están consumiendo y la gente no solamente no puede comer carne porque es muy cara, pero si no, comen solamente comida chatarra o comen harina con mate, por ejemplo. No, la gente en Los Toldos, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que viven los sectores así más vulnerables, ¿no? Gente con poco trabajo, están mal alimentada. Eso produce también como una falta de desarrollo mental de la gente, ¿no? O sea, hay los niños están enfermos, desnutridos, y vapuleados por los medios de difusión, entonces hay como una desorientación también, ¿no? Y por ejemplo, los sindicatos casi no existen, no hay sindicatos, los que hay son pequeños porque no hay muchos trabajadores tampoco, digamos asalariados con todos los beneficios y además la gente está muy mal, ¿no? Así que, bueno, el panorama es sombrío, pero nosotros seguimos con la esperanza que esto tiene que cambiar y por eso seguimos trabajando con todos los aliados posibles, difundir a todo esto. Así que bueno, eso, ¿no? No sé si quisieran tener alguna pregunta más específica que Esto, pudiéramos conversar. O sea, si no tenemos mucho, yo estoy hablando demasiado y ustedes no me dan, no, mira, no los he dejado tiempo. no, Nilo, es realmente muy, muy rico todo lo que nos contaste y yo dejo abierta esta charla para una próxima oportunidad, esperemos sea lo antes posible, tenerte acá en el estudio, poder compartir con vos. Sí, me encantaría, me encantaría. Hoy no puedo ir, porque como te dije, le dije a Marcela que mañana hoy mismo tengo que tener una reunión más en un rato, como a las 9:30, tengo otra reunión, entonces va a ser muy difícil ir allá, volver, entonces mejor lo hacemos en otra oportunidad, pero con mucho gusto. Sé que ustedes hacen muy buen trabajo y tienen buena audiencia, ¿no? Es importante, eso es muy importante, construir algo en la comunidad, ¿no? Y bueno, y empezar a hacer alianza con otros barrios. No sé cómo funcionan acá las FM en la capital, ¿no? Si tienen contacto con otra, con gente de los barrios, con las iglesias, con todo.
con todos los centros comunitarios, ¿no? Que están de alguna manera tratando de sobrevivir, ayudar a la gente, ¿no? A pesar de que haya diferencia por ahí ideológica o de tipo religioso, pero sí, es muy necesaria la comunicación con la gente, ¿no? Dejarle de lado un poco el ego y ser un poco más humilde y tratar de acercarse al vecino. No Así sé. es, así es. Y dejamos, bueno, dejamos una puerta abierta con muchísimos temas, Nilo, para la próxima charla, porque es muy interesante. Y me quedo con algo resumiendo todo lo que nos contaste, que es muy importante para entender las luchas de los pueblos indígenas que hace décadas y décadas que vienen reclamando por lo que les corresponde. Eh, y me quedo con eso. Porque vos cuando compartiste ese documento con Marcela y yo leía cronológicamente, empezó en 1971 y estamos en 2026. Y si bien los problemas y las situaciones contrarias y todas estas persecuciones y despojos, desplazamientos de los territorios existe desde hace tanto tiempo, también está la resistencia reflejada en lo que fue tu vida. Porque hoy estamos hablando de eso, de una resistencia que también permanece intacta con una convicción plena. Así que dejamos eso para las próximas charlas que van a ser muy, muy, pero muy nutritivas para nuestro público. Sí, con mucho gusto cuando venga, cuando ustedes quieran. Yo generalmente voy y vengo, ¿no? Tengo una vida media loca porque voy a Los Toldos, casi todas las semanas vivo allá, vengo acá y entonces, pero sí estoy disponible porque es importante la audiencia, ¿no? También he estado en otras radios, pero sé que la radio de ustedes tiene bastante audiencia y es muy interesante el trabajo que ustedes hacen, no solamente la voluntad, sino que ustedes entienden que la cultura de los pueblos indígenas debe ser respetada, que debe ser respetada sus territorios, la biodiversidad, el medio ambiente donde viven, su cultura. Así que a esos son los aliados con los que tenemos que trabajar, ¿no? Y empezar de ahí abajo, construir algo más grande juntamente con otra gente, ¿no? Así que sí, estamos en contacto también con la gente en Jujuy, cuando puedan yo a veces dar algunas charlas aquí a Jujuy, a Tilcara, a Humahuaca, bueno, también en Tucumán, Salta. Bueno, he estado un poquito ayudando. ¿Saben quién es Lucrecia Martel? Sí. Sí. Y bueno, hizo esta película sobre los Yaguitas en Tucumán, ¿no? Y bueno, también he estado colaborando con ella en algunas cosas, un poco la historia del movimiento indígena. Dicho sea de paso, estoy escribiendo un libro sobre mi memoria, porque a pesar del sufrimiento, del exilio, de la represión, todo eso, tuve la suerte, me sentí un privilegiado porque poder viajar a tantos lugares. Tuve cuando vivía en California, era director del programa de Derechos Humanos, entonces viajaba todo el tiempo, ¿no? Viajaba a conferencias, a buscar apoyo financiero, a conferencias, viajaba bastante a Europa, ¿no? Y también viajaba a África, estuve en Johannesburgo, estuve en Dakar, Senegal, en Sudáfrica, bueno, en diferentes partes, estuve en Camboya, bueno, también en, bueno, no llegué a la Unión Soviética, estuve en aquellos años, fui a una reunión en 1978, en aquellos tiempos, después de la conferencia de Ginebra, ¿no? Así que, bueno, y por supuesto también estuve con hermanos indígenas en Australia, Nueva Zelanda, en Hawái, y bueno, y todo el continente, porque viajé bastante a los países de Centro y Sudamérica, ¿no? Y tengo muchos amigos, tengo compadres por ahí, y todos están esperando que termine el libro para ir a presentarlo, así que espero el año que viene, a principio, ojalá pueda tener el libro terminado. Es un poco sobre mi memoria, un poco la situación de los pueblos indígenas en el continente, las políticas que se llevaron a cabo, y también lo que pasó con las represiones, no solamente las masacres, sino las propuestas de los pueblos indígenas, lo que fue surgiendo
de todas esas luchas, ¿no? De ese juntarse con otros hermanos, construir algo, hacer propuestas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, tengo mucha información, y también en mi mente, ¿no? Porque las vivencias son a veces muy importantes, aparte de leer el libro, o leer o escribir, las vivencias de cada uno. Como dije, me sentí un privilegiado poder visitar tantos lugares, ¿no? Y aprender tanto de la gente, aprendí mucho de la gente, de los pueblos indígenas en Guatemala, en México, en Colombia, con los cuales conviví mucho tiempo cuando era director de los proyectos de derechos humanos. Así que, bueno, todo eso un poco lo quiero volcar en los jóvenes, para que sepan lo que pasó, cuál es la historia, ¿no? La historia de, bueno, y la relación con los gobiernos, la lucha con todo eso, ¿no? Hay muchas cosas que, mira, me acuerdo cuando era chico, por ejemplo, la maestra nos hablaba que los presidentes eran doctores y que eran todos sabios, como que eran los mejores, las mejores personas intelectuales, son los que gobiernan, los que tienen que gobernar. Y me acuerdo que una vez en el año 94, por ahí, creo que fui a una conferencia en Naciones Unidas y me encontré con unos asesores del presidente Menem en las Naciones Unidas, porque en los pasillos de Naciones Unidas, ahí nos pasaban los presidentes, ahí, no sé, pasaban de Palestina, de Israel, de la Unión Soviética en esa época. Y una vez, en esa época estaban proponiendo una ley internacional de la Organización Mundial de Comercio, que fue el principio de la privatización de todo, ¿no? Porque en esa ley, que la hicieron los Estados Unidos, más que nada en inglés, y bueno, se le hicieron firmar a todos los gobiernos de Sudamérica, Centroamérica, que ni siquiera algunos entendían lo que decían, y me daba risa porque yo hablé una vez con un asesor del presidente Menem en economía, que lo conocí ahí en los pasillos. Ah, ¿soy de Argentina? Sí, soy de Argentina. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y cómo es eso de la ley de la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo Mundial de Comercio? Y le digo, ¿ustedes lo han leído? Porque parece que es grande. Me dice, vos estás loco, ¿cómo voy a leer? Vamos a leer 4.000 páginas, la mayoría está en inglés. Y digo, ¿pero y cómo han firmado? Bueno, porque nos conviene, dice, porque el presidente Menem tiene buena relación con Estados Unidos y confiamos en él, que nos está asesorando bien, está haciendo buena letra. O sea, entregaban todos los recursos de la regulación de los trabajadores, sacaban todos los derechos y firmaban con tal de tener buena relación con Estados Unidos. No, eso hablaba un poco de la ignorancia de la gente, gente que no todos los que gobiernan son sabios, ni son eruditos y son especialistas en la materia. Son ahí por politiquería, no son politiqueros, son instrumentos de los políticos y de las grandes corporaciones. Entonces, eso me aprendí bastante y hablando con muchos de esos gobiernos, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que pasa en sus países, ¿no? Eso hacen lo que le dicen las corporaciones con tal de ellos tener beneficios personales, ¿no? Entonces, eso aprendí mucho también, y hablo un poco de eso en algunos de pasajes de mi libro, ¿no? De la gobernabilidad de los estados en los cuales se creen eruditos, sabios, representantes, y no lo son, son como todos nosotros. Entonces, eso lo quiero transmitir a la gente, lo que pasó, lo que está pasando, y bueno, así que bueno, y por eso la importancia de los medios de difusión, y ojalá que podamos tener más medios de difusión y que podamos cambiar este gobierno, ¿no? Tener un gobierno más, yo no digo revolucionario, pero un gobierno que sea más decente, ¿no? Que tenga cierto tipo de conciencia, respetar la vida de la gente, la biodiversidad, los derechos de la gente a vivir con justicia, ¿no? Y en paz. Así que bueno, a todo un proyecto que ojalá que un día lo podamos conseguir. Así que por eso la importancia de los proyectos que hacen ustedes, de la radio, la difusión y todo eso. Y sí, cuando ustedes quieran podemos hablar nuevamente y charlar un poco más. Inclusive lo podemos hacer personalmente. Yo no sé si ustedes tienen los programas estos que le llaman streaming, que se ven con... Sí. Estamos en este momento, estamos saliendo por YouTube, por el canal de Parque Vida, en parquevida.com.
Claro, y Yo no, después nosotros yo- también tenemos nuestro canal, así que podemos compartirlo y vos también podés compartirlo con quien quieras, porque al igual que lo que vos decías, a nosotros nos resulta muy importante conocer nuestra historia. Así que desde ya te agradecemos, Nilo, muchísimo esta participación en Ecológicamente, que es la primera de muchas. no, para mí, soy yo el agradecido, así que mutuamente nos debemos felicitar de poder compartir esto con el público, con la gente, ¿no? Que es la que es destinataria, ¿no? Y sería bueno tener, no sé, haber reuniones con la participación de la gente también, porque la gente tiene mucho que aportar, no solamente lo que hemos estado, que estamos en los medios, que hemos tenido la oportunidad de viajar, tenemos la opinión valedera, ¿no? Toda la gente tiene muchas cosas que decir y bueno, pueden aportar mucho, así que por eso yo confío mucho siempre. Mi idea es que la gente participe en todo lo que ellas piensan, lo que proponen y todo eso, ¿no? Y esta conjunción de ideas podemos concluir en alguna propuesta más concreta de una sociedad más justa y armoniosa. Así que bueno, eso. Gracias nuevamente y hasta cualquier momento nos llaman, tienen mi teléfono, saludos a Marcela y Muchas bueno, gracias, Nilo. Estamos en y a toda, contacto. seguramente Marcela, y saludo a toda la audiencia en general de Parque Patricio, Pompeya y más allá del Terraplén, ¿no? Así será. Un abrazo, Muchísimas gracias, un placer. Un abrazo muy, un pero muy abrazo, grande. Gracias. igualmente. Hasta Chao, chao. luego. Hablábamos con Nilo Cayuqueo, él es de la comunidad de los Toldos. Muy interesante, hablando de conocer nuestra historia, esto que hablábamos con Carlos del Frade hacía instantes, conocer nuestra historia, escuchar a esas generaciones que tienen tanto para contar y en esta narración que nos hizo de diferentes sucesos que fueron pasando en su vida, Nilo recorrió décadas en lucha. Acá, en Chile, en California, en un montón de En el lugares. mundo, podríamos Tiene decir. muchísimo, muchísimo para contar, por eso le decía, esperamos sea la primera de tantas charlas. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Quédate porque nos queda una charla muy interesante hablando de también de territorio. Y seguimos en Ecológicamente y como decíamos, esto de viajar, de las luchas, de la territorialidad, de entender que no es solamente Argentina, sino es Ecuador, es Bolivia, Paraguay, Chile, Colombia, México y también Uruguay. Y vamos a hablar con una amiga, Adriana Rosano, de Defensa del Agua en Uruguay. Ya juntaron las 17.000 firmas. Ahora seguramente Adriana nos va a hacer un resumen de lo que había sucedido hasta la última vez que hablamos con ellos y juntaron 17.000 firmas que tenían que presentarlo, que iban por un plebiscito, por esta instalación de una empresa contaminante. Vamos a saber ahora de primera mano qué es lo que sucedió con esas firmas, se juntaron, se presentaron, pero suceden cosas, como en cada territorio. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Primeramente darle las gracias por estar siempre ahí al presente. Bueno, acá en Uruguay estamos bien complicados a nivel nacional. Estamos complicados porque más allá de la juntada de firma nuestra, hay un nuevo decreto de la Corte Electoral, que es una enmienda que justamente se presentó en marzo, el 10 de marzo de este año, ¿no? Que lo que hace es modificar las condiciones requeridas a los ciudadanos para la iniciativa popular, para poder habilitar un plebiscito o cualquier otra participación ciudadana que sea por medio de firmas, ¿no? Nosotros presentamos las 17.000 firmas. Ya hace un mes que las presentamos, las tienen en la Corte Electoral de Montevideo. No hemos tenido ninguna respuesta de nuestras firmas, las tienen retenidas y lo que tienen es que
ellos tenían 15 días para respondernos, porque lo que se decía, lo que ellos argumentaban por medio de los medios en Montevideo, era que la iniciativa nuestra era una iniciativa nacional y no departamental. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos escucho. bárbaro, sí, sí, sí. Bien. Entonces, hay leyes que dicen que no, que es todo lo contrario. Lo que ellos dicen es que no podría ser una competencia departamental, pero las leyes dicen lo contrario. Por ejemplo, la ley 18.308. La ley 18.308 otorga a las intendencias la competencia exclusiva para categorizar el suelo, definir sus usos y la elaboración de las directrices. Después tenemos la ley 17.283, que establece el marco general ambiental y reconoce la facultad de los gobiernos departamentales para decretar normas de protección ambiental. Después tenemos la ley 9.515, que es la ley de ordenancia municipal, que le asigna competencias tradicionales sobre higiene y salubridad, limpieza pública, habilitación de industrias y control de actividades, tanto urbanas como suburbanas, dentro de sus jurisdicciones. Tenemos esas 4 leyes que nos avalan a nosotros, o sea que las leyes están y nuestra iniciativa popular corresponde a una iniciativa, a un plebiscito que puede ser departamental. Cosa que los políticos contrarios a este plebiscito que queremos iniciar dicen que es a nivel nacional. Bueno, la Corte tenía 15 días para poder manifestar su argumentación y decir si eran válidas o no. Todavía no lo han hecho. No lo han hecho y hemos mandado 3 cartas hechas por nuestro abogado para que respondan y tenemos respuesta de ninguna forma, de ningún medio. Tiene retenida 17.000 firmas, que son una iniciativa popular de la gente, y esto se ve totalmente afectada a la democracia participativa, porque nuestra democracia está afectada con esta nueva enmienda de la Corte Electoral, que lo que quiere la Corte Electoral es, que la modificación lo que pide es que cada firma sea en una sola papeleta y que lleve la huella digital. Esos son los nuevos requisitos de la Corte Electoral. Nuestra juntada de firma no entraría en ese requisito porque nosotros comenzamos la juntada de firma en mayo del año pasado. Entonces, no debería de afectar porque esa es una nueva iniciativa de la Corte Electoral, una nueva enmienda que es inconstitucional, que es ilegal lo que están haciendo. Y bueno, hay más de 70 colectivos que se reunieron para impugnar esta nueva enmienda de la Corte Electoral, los cuales estuvieron ayer reunidos en Montevideo, todos estos colectivos, con una carta con sus respectivos abogados, y todavía no han tenido ninguna notificación ni ninguna respuesta de la Corte Electoral. Esos son los últimos noticias que hemos tenido acá en Uruguay, que capaz que la gente se piensa que al ser un partido de izquierda hay más democracia. Bueno, no, es todo lo contrario. Lamentablemente es todo lo contrario. Este partido de izquierda es más de derecha que de izquierda no tiene absolutamente nada, y lo que está haciendo es justamente lo que ellos defendieron por años, la democracia, la participación del pueblo y de la gente. Bueno, es todo lo contrario, porque saben que ahora se vienen otros plebiscitos que son muy importantes para el Uruguay. Por eso es que pusieron esta nueva enmienda para cortar la participación ciudadana de la gente, porque los costos para imprimir una papeleta por firma y la huella digital es carísimo. Es imposible que una organización a pulmón pueda soportar esos gastos que son inimaginables. O sea, no se podría juntar más firmas en el Uruguay. ¿Qué posibilidades hay, si es que no lo hicieron ya, de recurrir a organismos internacionales? Te consulto esto teniendo en cuenta los antecedentes que nosotros vamos teniendo en algunos territorios. Mira, todavía no lo pensamos, todavía no hemos hecho absolutamente nada, porque todavía estamos esperando y después respondan de alguna forma. Bueno, ahí veremos cómo continuamos.
pero no sé, la verdad, sinceramente no sé en qué organismo internacional o en qué, porque mira, yo sinceramente no confío en absolutamente nada. Yo creo que esto es a nivel mundial y que las élites mundiales están gobernando todo y América Latina está totalmente gobernada por el extractivismo y por lo que sabemos que por las empresas extractivistas y por ya sabemos quiénes. Y también que es la República Oriental del Uruguay. Uruguay ya es una colonia de Estados Unidos. No existe ya. Yo creo que es pensarnos que eso es posible, tanto como en Argentina. Yo creo que ya somos colonia de Estados Unidos, de Israel, ya no sé qué más podemos hacer, sinceramente, porque nos vienen tomando territorio y no hemos podido hacer nada a nivel legal. No se puede, están todos comprados, tenés a la corrupción en el gobierno, entonces digo, ¿cómo seguir? No sé, la verdad, sinceramente. Bueno, por lo pronto, por las experiencias que hay en los territorios de nuestro país, eh, Adriana, te decimos, te compartimos que desde ya nosotros los apoyamos y que esa esperanza no se pierda porque no hay que bajar los brazos. Sabemos que es muy difícil porque te estábamos escuchando atentamente con esta enmienda que lo que hace es detener claramente toda esa iniciativa popular que estaba muy determinada a que concluya en un plebiscito y sin embargo es un nuevo freno, un obstáculo, pero como vos decías, lo que se puede palpar es que hay una intencionalidad geopolítica muy clara y que, bueno, que tampoco está dispuesta a parar. Pero bueno, de este lado, las resistencias tampoco tienen que frenar y tienen que mantener esa convicción porque lo que se está defendiendo es la vida, es la no contaminación del agua, no contaminación del aire eh, y el perjuicio de tantas personas en su salud. Me parece que es fundamental mantener sabiendo que es muy difícil, pero como espacio, como medio de comunicación, nosotros los seguiremos apoyando y seguiremos abriendo el aire, tanto de ecológicamente como de Radio Parque Vida, cuantas veces sean necesarias y seguir articulando para que todas estas problemáticas trasciendan más allá de nuestro medio y de algunos medios comunitarios, de radios comunitarias, porque necesitamos que esto se conozca. Cuanto más gente conozca y sepa qué es lo que está sucediendo, va a ser otra la pelea, que es sin armas, como lo venimos aclarando siempre, es pacíficamente, es defendiendo los territorios y la vida. Sí, yo entiendo todo a lo que te referís. Imagínate que nos ampara, las leyes están, el artículo 47 de la Constitución, que es el más importante, nos amparan absolutamente todo. El problema es la corrupción tan grande que no les interesa la Constitución, no les interesa pasar por arriba cada artículo de la Constitución, de nuestra República, de todo, y hacen lo que sea para anular la participación popular de la gente. Tenés algo muy importante, es que la gente lamentablemente ¿no? Entonces Discúlpame, tienen que trabajar en su tecnología hola que les Adriana. ocupa el tiempo, entonces no salen a reclamar a la calle. Y eso es re importante, sí. Sí, Discúlpame, te perdimos. Cuando empezabas a decir te la escucho. gente, se perdió la comunicación porque estamos teniendo algunas interferencias, pero me parece muy importante porque creo haberte entendido para No. qué lado ibas y me parece que tiene mucho que ver con lo que sucede también en algunos territorios de nuestro país. Vos estabas diciendo la gente.
Hola, Hola, sí. ¿Sí nos escuchás? ahí está. Ahora Sí, sí. sí, ahora Eh, sí. decía que por favor nos repitas porque estabas haciendo una reflexión que en cuanto a tu percepción, a lo que ustedes están notando sobre la gente. Y me parecía muy interesante que puedas decirlo y que se escuche claramente. Sí que la gente, el pueblo, está muy enajenado en su vida diaria de tener que trabajar más de 8 horas para sobrevivir. Entonces no tiene tiempo de involucrarse en la militancia, no tiene tiempo, está anestesiada, está derrotada y bueno, eso es lo que beneficia al poder, ¿no? Porque el poder justamente pone esas herramientas y esas trabas en la vida de la gente para que la gente no se manifieste. Y lamentablemente si la gente no se manifiesta, ellos con más razón toman las riendas de la ciudadanía y manejan como quieren a manejar. No hay conciencia, la gente no está despierta, pero no es por culpa de la gente, sino que es por culpa del mismo sistema capitalista que vivimos, ¿no? Así es. Bueno, es un sentir, es una sensación que se repite. Por eso, cuando empezaste a decir y después se cortó y empezaron las interferencias en la comunicación, te pedí por favor que lo repitas porque es algo que sucede y que, bueno, y que lo hemos escuchado también en España. En Valencia precisamente, que hay una sensación, y estoy hablando de una charla que tuvimos hace 2 años con un arqueólogo historiador. Eh, con lo cual nosotros te invitamos a seguir participando, a seguir al tanto de lo que va sucediendo y bueno, y esta enmienda, estas 17.000 firmas que están retenidas, nos parece muy importante seguir cómo va aconteciendo cada cosa. Bueno, yo quería darle las gracias por estar ahí presente siempre, darle las gracias y bueno, cualquier noticia que tenga les comunico, esperemos que podamos tener noticia y obviamente que no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando por lo legal, vamos a seguir insistiendo, aunque seamos muy pocos, no vamos a bajar los brazos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque en esas 17.000 firmas hay 17.000 personas que creyeron en nosotros cuando juntamos esas firmas y hay un montón de compañeros que pusieron horas, tiempo de su vida en esto y esto no puede quedar en nada. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo muy grande para nuestros hermanos y hermanas de allá del Uruguay. Gracias. Hablábamos recién con Adriana Rosano, ella es de Defensa del Agua Uruguay por la instalación o la posible instalación de GIF Global y 17.000 firmas que están retenidas por una enmienda. Y ella decía, 4 leyes avalan todo lo que nosotros veníamos haciendo. También decía, no vamos a bajar los brazos porque estas 17.000 personas confiaron en nosotros, en esta lucha. Pero también reconocía que hay una gran parte de la sociedad que está pasando por situaciones que la llevan a trabajar, a ocuparse de los problemas diarios e inmediatos que tienen y que ella también reflexionaba, me refiero a Adriana Rosano del Uruguay, decía, es por el mismo sistema capitalista. Sabemos que las urgencias que tenemos, que el problema de no llegar a fin de mes, que el problema o la disyuntiva entre elegir entre alimentos y o medicación para las personas mayores, tener que elegir comer una vez al día o no comer un día. Bueno, son muchísimas dificultades que hacen que la gente se ensimisme y, como decía ella, esté muy preocupada, ocupada por esas urgencias que tiene que atender diarias. Y lo otro que nos va pasando por el costado, que puede llegar a ser una dificultad mayor, no podemos atenderlo. Digo, primera persona del plural, me incluyo, no por una cuestión gramatical, digamos, pero no es que nos esté pasando a nosotros porque somos un medio de comunicación y necesitamos que vos también despiertes, porque esto es una
ya no es una sensación, sino es algo que se está viviendo en toda Latinoamérica. Hemos escuchado la semana pasada a Mauricio Cornaglia, a Fede Soria, compartir situaciones y testimonios de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes personas que habitan muchos países, encuentros en Bogotá y encuentros en Ecuador. Escuchamos hablar recién a Nilo, que nos contaba sus experiencias en los viajes recorriendo diferentes lugares. Escuchábamos hablar a Carlos del Frade, y cada una de las personas que pasa por Ecológicamente hace hincapié en esto. Esto es una cuestión regional. Tenemos que sentir que estamos hermanados por la misma lucha, que no es una cuestión solamente de mi cuadrado, de ese cuadrado que alguna vez algún grupo decía cada uno en su cuadrado. Bueno, no, salgamos de ese cuadrado, porque no es la única forma geométrica que existe, hay otras y además hay mucha gente a nuestro alrededor. ¿Cómo la pasaste, Marcela? Bien, muy bien. Aclarar que la HIF Global es una planta, ¿no?, de combustibles sintéticos que, porque no lo dijimos, que quieren instalar o que está instalada en Paysandú, en Uruguay, y hemos venido hablando durante varios programas con la gente también de Somos Ambiente, en Entre Ríos, en Colón, y lo que se plantea es que se va a contaminar el río, ¿no? Y venimos hablando del Paraná y de los diferentes ríos y la importancia, ¿no?, de no contaminarlos. Y se hablaba de una relocalización de esta planta. El gobierno de Uruguay lo que quiere hacer es relocalizarla en otro lugar de Paysandú, pero no quiere decir que eso no implica la contaminación del río Uruguay. Entonces, ese es el reclamo que se está haciendo, y bueno, estas 17.000 firmas y esto que ha quedado trabado justamente es por eso, ¿no? Para que la planta no esté en ese lugar, porque se van a contaminar los ríos, entendiendo, ¿no? Además, muy interesante esto que agrega Marcela, que tiene que ver con uno de los discursos más utilizados por este tipo de empresas, y el hidrógeno verde, una transición energética que no es tal, porque hay contaminación, porque no solamente es el único objetivo producir hidrógeno verde, se producen otras cosas y contaminan el aire y el agua, como bien decía Marcela. Y me acuerdo, y vamos cerrando, porque es urgente cerrar, pero me acuerdo cuando te hablan de buenas prácticas agropecuarias. Esto de, no, yo cumplo con una ordenanza y fumigo a los 100 metros, a los 150, a los 300, a los 500 y no me paso del límite. El veneno no entiende de límites, el veneno es veneno, el veneno enferma y mata, y estas empresas contaminan, y el agua y el aire tampoco entienden de límites ni fronteras, por más protocolos que digan que cumplen. Hasta el sábado que viene, a seguir caminando juntos, juntas, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer la creación. Muchas gracias.